Entonces, vamos a la parte experimental. Resulta que la hipnosis se encuentra con un momento de la psicología en el que la psicología empieza a interesarse por la investigación, empieza a interesarse por ser científica, y eso implica que, como el primer laboratorio de psicología de Wundt, pues lo que estudiaban los psicólogos en aquel momento no era nada que tuviera mucho que ver con la psicoterapia. Lo que estaban estudiando era cómo la gente percibía y construía sus percepciones. Entonces investigaban cuántos distintos colores podían ver, cuánta diferencia entre un estímulo y otro podía captar una persona, etcétera, etcétera. Un poco estaban estudiando los límites de la percepción de la forma más científica que podían, porque básicamente eso era algo que podían manejar desde la ciencia, mientras que otras cosas que tenían más que ver con lo que pensaban, la mente, etcétera, pues no eran muy abordables desde el método científico y suponían un problema de, pues, bueno, para poder aplicar eso que en ese momento estaba convirtiéndose en la panacea, que era la ciencia. Todas las investigadoras aspiraban a ser como los físicos, pero claro, en psicología no es tan fácil porque la parte de lo que tienen que observar y que tienen que modelizar y entender está dentro de las cabezas de las personas y no es fácilmente medible. Entonces, estamos en esa fase experimental. En esa fase experimental, Hull en Yale en 1930 crea el primer laboratorio de hipnosis y lo que hace es dedicarse básicamente a hacer lo más peñazo y menos interesante de todo, que es medir con mucho detalle todas las respuestas fisiológicas y todo lo que sucede bajo hipnosis, como por ejemplo, pues hay una práctica típica en la hipnosis que es lo que llaman la levitación de la mano, que consiste en que la persona va moviendo la mano sintiendo que lo hace de una manera involuntaria o automática. Entonces, lo que hacía Hull era medir de manera muy clara y detallada si ese movimiento de la mano cuando estaba bajo hipnosis, que era automático o percibido como automático por la persona, se diferenciaba de un movimiento voluntario hecho por la persona en vigilia. Y descubría que sí, que parecía que había algunos músculos y algunos ritmos de funcionamiento de esos músculos distintos si la persona estaba haciendo esos movimientos de manera voluntaria o si los hacía bajo hipnosis de esa manera que era más involuntaria o más automática. Entonces, básicamente midió todo lo que pudo, las tasas respiratorias, cardíacas, etcétera, 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 que básicamente es todo lo menos interesante que tiene la hipnosis. Pero, como era un laboratorio de hipnosis, pues la idea era esa. Posteriormente, ya en 1957, Hilgard en Stanford creó otro laboratorio que se especializó en el estudio de la hipnosis para el tratamiento del dolor y ahí pues se hicieron bastantes avances. Hilgard era uno de los principales neodisociacionistas, que luego veremos lo que son, y tiene más de un libro escrito sobre la hipnosis y el dolor, y en su laboratorio durante muchos años se investigó sobre cómo aplicar la hipnosis en campos médicos. Y de hecho, a día de hoy, aunque no especialmente en España, la hipnosis se utiliza bastante en el tema de la medicina. Curiosamente, en Estados Unidos, de los que más utilizan la hipnosis son los dentistas, para que veáis. Bueno, el caso es que aquí tenemos un poco ese enfoque científico. Veréis que, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, porque esto se reproduce en la psicoterapia normal, la hipnosis clínica y la hipnosis experimental van cada una por su lado. Muchas de las cosas que a la hipnosis le parecen fundamentales y nucleares, a la hipnosis clínica literalmente le dan absolutamente igual. Entonces la hipnosis experimental se dedica a investigar y a invertir mucho esfuerzo por descubrir ciertos conflictos o ciertas controversias acerca de la naturaleza de la hipnosis que a efectos clínicos dan igual, es decir, no interfieren ni influyen sobre cómo hacer la terapia. Pero esto también pasa bastante con la psicología en general. El caso es que a partir de los 60 y los 70 lo que sucedió es que empezaron a aparecer asociaciones. El estatus científico de la hipnosis cada vez era más evidente y más sólido, de manera que empezó a incorporarse en asociaciones que, bueno, eran asociaciones que formaban parte ya del estatus científico de la psicología y de la psicoterapia posteriormente. Quizá la más conocida es la American Society of Clinical Hypnosis, que a su vez está metida dentro de la APA, es la división 30 de la APA, y luego tenemos la Society for Clinical and Experimental Hypnosis, la Society of Psychological Hypnosis, etc. Entonces, de estas, algunas están dentro de la APA, por ejemplo, la división 30 de la APA es la división dedicada a la hipnosis, otras
no están formando parte de, pero tienen el apoyo o el reconocimiento de por ejemplo, de la Sociedad Británica de Psicología, de manera que la hipnosis empieza a hacerse oficial y a ser reconocida internacionalmente por los académicos como algo que funciona y como algo que tiene una entidad científica y real. A día de hoy, por ahí andamos. Quizá una de las más importantes es la Milton Erickson Foundation, que no solo recoge los institutos Erickson y toda la labor de recuperación y formación en la psicología, psicoterapia y hipnosis ericksoniana, sino que también se dedica a hacer muchos congresos para divulgar acerca de la psicoterapia en general, y esos congresos cada 5 años que se llaman The Evolution of Psychotherapy, en los que, en homenaje a la idea integradora de Erickson, van representantes de todas las orientaciones psicoterapéuticas y hablan de lo que está pasando en la psicología. Esto no se conoce mucho en España, pero en Estados Unidos cada 5 años, en Estados Unidos donde toque ese año, se realizan esos congresos donde van los primeros representantes de cada uno de los formatos de psicoterapia. De hecho, pues ahora no, porque algunos han fallecido, pero en las primeras veces que se celebraron, pues era fácil encontrarte allí con Beck y con Ellis y con gente del psicoanálisis y gente de la sistémica y Bateson y, bueno, un montón de gente, primeras figuras que se reunían para hablar todos sin prejuicios sobre cómo está evolucionando la psicoterapia. Y eso es uno de los logros de esta fundación. El caso es que esto nos va dando la idea y la pista de que la hipnosis se va estableciendo, se va oficializando, va siendo cada vez más reconocida como algo que, bueno, deja de ser esa magia que era en un primer momento, deja de ser esa especie de energía extraña y magnetismo animal para convertirse en algo científico y en algo que se puede aprender, en lo que se puede formar a la gente y lo que se puede investigar y estudiar. También van surgiendo una serie de revistas científicas sobre el tema y a día de hoy, como veréis en el pequeño folleto este, en el que habla de algunas direcciones, pues podéis encontrar literatura científica en el Psicodoc o en otras redes de bases de datos documentales de artículos científicos, de manera que a lo largo de cada año se publican literalmente miles de artículos sobre hipnosis de manera científica. Bueno, dentro de la hipnosis experimental lo que está sucediendo a día de hoy, o lo que viene sucediendo en los últimos 20 años, es que la incorporación de las técnicas de neuroimagen, las técnicas que nos permiten observar el cerebro y su actividad sin abrir la cabeza de la gente, están ayudando a que podamos entender mejor cómo funciona la hipnosis. Al principio se empezó utilizando el electroencefalograma, que es la medición de la actividad eléctrica del cerebro mediante esos electrodos que se ponen alrededor de la cabeza, y se fue trazando un poco qué tipo de predominancia de ondas había en la actividad hipnótica, y después se incorporó la neuroimagen, sobre todo la neuroimagen funcional, para entender qué está pasando en un cerebro mientras está llevándose a cabo una sesión de hipnosis o mientras está en una inducción de hipnosis. A día de hoy sabemos que en un cerebro bajo hipnosis lo que pasa es que el hemisferio izquierdo pierde actividad, el hemisferio racional, el hemisferio derecho, la parte más emocional, intuitiva y creativa, aumenta muchísimo su actividad, y también hay algunas partes del córtex cingulado anterior, de la parte que conecta el lóbulo frontal, la parte de pensar y de planificar, con el sistema límbico, la parte de las emociones y la motivación, pues esa conexión también se pone en marcha de forma muy intensa. Y eso es bastante congruente con lo que pasa en una sesión de hipnosis y con aquello en lo que se basa que la hipnosis funcione. Pero hablaremos un poquito más de ello más adelante. Ahora estamos viendo que la hipnosis experimental va por su parte, investigando acerca de la hipnosis, dándole credibilidad y el estatus científico, pero esto no es lo que hacen las personas en las consultas cuando utilizan hipnosis. Quiero decir que no utilizan neuroimagen y no suelen hacer este tipo de investigación, sino que lo que hacen es clínica.